Luis, ¿cuál es su cuestionamiento, el de usted y el de un grupo de compañeros, me imagino, a la conducción de la UCR en la actualidad? A ver, desde prácticamente Gualeguaychú hubo todo un sector del radicalismo que cuestionó esa alianza, que a nuestro modo de ver debía ser tan solo una alianza electoral y se agotaba a fines del 2015, y el radicalismo debió retomar su plena autonomía para marcar diferencias y coincidencias si las hubiera. Lamentablemente hay una conducción mayoritaria, o al menos formalmente mayoritaria, que ha mantenido una política de continuidad con el PRO en Cambiemos, y un sector que desde aquel momento hemos venido cuestionando. Esto se quedó patentizado en la última Convención Nacional, más allá del resultado numérico, entre quienes reivindicaban seguir en Cambiemos y quienes planteamos que el radicalismo debía impulsar una alternativa distinta. Este sector es el que hoy está acompañando la candidatura presidencial de Roberto Lavallee. O sea, Luis, como usted, hay muchos dirigentes históricos políticos del radicalismo que rompen con la UCR. Obviamente no es romper con la Unión Cívica Radical, es simplemente tener una estrategia electoral distinta, o sea, en este bueno, turno. Rompen. Si quiere momentáneamente, coyunturalmente. Coyunturalmente no vamos a acompañar la decisión de la conducción formal del partido de integrarse a la fórmula Macri-Pichetto, a apoyar fórmula Macri-Pichetto. Y nosotros hemos elegido un camino distinto. Luis, ¿cómo se entiende? Y a ver, usted es un dirigente radical de muchísima experiencia. Explíquenos, ¿cómo se entiende que hoy los radicales estén acompañando este modelo de exclusión sobre todo, y también cómo ha destruido la industria, ¿no? Por sobre todas las cosas, el mercado interno. A ver, yo creo que en un movimiento nacional como ha sido el radicalismo siempre ha habido un ala moderada y un ala progresista. Lamentablemente ese sector moderado, por llamarlo elegantemente de esa manera, se ha sumado a una política claramente conservadora, y por lo tanto sí es muy difícil de entender, de ahí las diferencias, ¿no? Yo creo que la política de Macri, que es la política de un gobierno conservador, se da de patadas con lo que es la historia del radicalismo, con sus principios, sus valores, sus ideas fuerza. Hemos sido una fuerza democrática y fundamentalmente apuntando a un modelo de transformación en el país. Bueno, habría que preguntarle a los que todavía siguen hablando con Macri por qué lo hacen. Que lo contesten ellos. Sabemos dónde nosotros los radicales que reivindicamos ese pensamiento transformador tenemos que ubicarnos en estas circunstancias. ¿Y considera que puede haber mayores deserciones a partir de que un grupo importante empieza a vincularse? Yo creo de que a nivel de la militancia habría que hablar de un 50 y un 50, o sea, hay una militancia que por X razones va a acompañar lo de Macri, tiene que ver quizás a veces con este problema de los conchavos, y algunos que evidentemente han mutado sus ideas progresistas por ideas más conservadoras. Pasa en todos los movimientos. Bueno, no, termina. Y hay un 50% como mínimo que hoy nos está acompañando en todo el país, ¿no? Militancia, o sea, un 50% de los radicales que no acompaña a Cambiemos. Que no van a acompañar obviamente esta fórmula que es una expresión de la derecha. Está claro, el discurso de las expresiones recién de Pichetto o las que dijo en Neuquén de militarizar la Patagonia realmente me asustan, ¿no? El macartismo no tiene sentido, ¿no? Hoy en la Argentina del siglo XXI, ¿no? Y también, Luis, el ninguneo de parte del gobierno no puede ser excluido, ¿no? Con los radicales, porque tanto han pedido compartir el binomio de la fórmula presidencial y de repente ponen a un peronista, el peronista de los más amigos, ¿no? Como es Pichetto. Yo diría que el radicalismo más que incluir nombres, será modificación de políticas, sea corregir políticas que son realmente lamentables, ¿no? Esto no se resuelve con un nombre más en la fórmula, o sea, en estos 4 años Gabriela Michetti tocó la campanita en el Senado y ahora lo han puesto a Pichetto para hacer ese mismo trabajo, quizás con más ritmo o con mejor sonoridad tocará la campanita, pero en definitiva es mantener un rumbo político en la Argentina que obviamente no resuelve los problemas del país. Más pobreza, más marginalidad, más desigualdad, estancamiento. La Argentina sigue sin crecer.
Llama la atención, y por supuesto con su experiencia le pido mayor desarrollo en este concepto, que muchos radicales estén apoyando una política directamente direccionada con destruir la industria nacional, cuando ha sido uno de los hitos, uno de los modelos claves en la historia del radicalismo. Además, no solamente eso, sino mecanismos de ajuste que pretenden que el déficit fiscal, que es un problema que tiene la Argentina, siga siendo pagado por los que menos tienen, ¿no? Nunca se han planteado una reforma tributaria que genera un... Cuando hablo de reforma tributaria no es para que las pymes o los trabajadores paguen más impuestos, sino que paguen más impuestos los que más tienen. Y ese tema de la reforma tributaria permanece ausente desde hace muchos años en el debate político argentino, ¿no? Seguimos teniendo impuestos muy regresivos, el IVA, ingresos brutos, que lo terminan pagando el consumidor, que generalmente son los sectores de clase media baja y de clase trabajadora, ¿no? Y ahora los radicales que están con el gobierno saben muy bien en estos 3 años y medio de Cambiemos cómo han perdido los trabajadores casi todos los derechos, y recuerdo de parte del radicalismo la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sí, ¿Cuánta contradicción, Luis? Demasiadas para algunos. Pero bueno, a veces la política tiene estos vericuetos. Nosotros estamos dispuestos a seguir dando una batalla en la Unión Cívica Radical para corregir un rumbo equivocado. Es decir, el radicalismo, como en todo movimiento, siempre ha existido, como decía hoy al comienzo, ¿no? Un sector moderado y otro más más ubicado hacia la centro derecha, que los que creemos que el radicalismo es una fuerza transformadora, ¿no? Así que siempre hay derechos nuevos por los cuales pelear. Sí. ¿Y qué dirigentes actuales del radicalismo, que uno hubiese ubicado dentro de los progresistas y no de los moderados, hoy les sorprenden que siga apoyando? Tendría que dar nombre, por ahí sería excesivo. Me asustan algunos amigos con los que compartimos la etapa de la militancia en Franja y en la coordinadora, escucharlos con discursos que realmente son... Bueno, generan una irritación particular, pero está bien. Los radicales que militan conocemos quiénes son, no vale la pena actuar de buchones. Y esto se dijo mucho desde que los radicales están con el gobierno, y además el fracaso económico que esto conllevó, ¿no? La alianza Cambiemos, porque no aplicaron políticas buenas para la gente, por llamarlo de alguna manera. Alfonsín, si viviera, el expresidente, ¿qué mirada tendría de todo esto? Estaría enfrentando con todas sus fuerzas, con todo su coraje, esta política y planteando un rumbo distinto para el radicalismo. Ha sido su historia, se plantó en la época de la dictadura militar frente a algunas actitudes del radicalismo de entonces que no eran tan combativas como las que él pretendía, con mucha más razón. Hay una frase que tiene que quedar grabada a todos: si la sociedad gira a la derecha, los radicales tendremos que acostumbrarnos a perder elecciones, pero jamás tenemos que bajar las banderas. Y esto es lo que debe hacer un partido que quiere ser fiel a una historia. Qué buena frase, porque define el momento actual, ¿eh? Y lógicamente, una vez cree que hay un discurso instalado, más liberal o más conservador. Bueno, a veces la sociedad puede girar. En el caso de Brasil, a Bolsonaro lo terminan votando. Y asusta que una sociedad termine votando a Bolsonaro. Bueno, puede pasar. Eso no significa que en esta idea del ayornamiento uno baje las banderas. Bueno, habrá que seguir dando la batalla en la sociedad y seguir levantando las banderas de siempre. Que es lo que en definitiva la sociedad espera, ¿no? Que uno siga siendo coherente con lo que siempre planteó. Recién escuchábamos las declaraciones de Pichetto, ahora como formando parte de la fórmula. ¿Le sorprendió que lo hayan elegido a Pichetto? Mire, yo creo que había la necesidad de sumar, de poner en la fórmula a alguien que en la idea pudiera agregarle algún par de puntos en las encuestas. Pero como radical, independientemente de la decisión, ¿no pensaba que podía haber un radical? Yo entendíamos que había un sector del peronismo que venía negociando, bueno, por ahí sorprendió la figura de Pichetto en función de sus declaraciones, pero que algún sector del peronismo en general iba a terminar jugando, sí, ¿no? El nombre podía haber sido otro también, pero bueno, obviamente...
por su experiencia y por haber vivido varias elecciones, ¿qué futuro le ve a la fórmula Macri-Pichetto? Yo creo que vamos a una elección de, por ahí un peco de optimismo, ¿no? De 3/3, ¿no? O sea, nosotros hicimos una campaña muy fuerte diciendo ni el regreso del pasado ni la continuidad del presente, o sea, ni Macri ni Cristina. Y creo que esto refleja 3 posiciones de la sociedad. Habrá un tercio mayor, un tercio segundo y alguien que estará tercero. Pero creo que esta es una elección, en fin, yo espero que de aquí hasta las PASO y después hasta la elección de octubre se desarrolle un debate de ideas para que estas propuestas queden claramente planteadas de cara a la sociedad. Que terminemos con esto, quién mide más, quién mide menos, quién es más simpático, quién es menos simpático, porque a veces la política argentina se ha convertido más en una cuestión de imágenes y de candidato y no de discusión. El ciudadano quiere volver a recuperar calidad de vida. Obviamente. Bienestar, obviamente. sobre todo, que en estos años y no han necesita tenido. tener un diagnóstico y cada fuerza diga, bueno, nosotros creemos que esto es lo que pasa en el país y estas son las soluciones que proponemos. Más que la caripela bonita de un candidato o no. Esto es lo que la sociedad requiere. Dice, bueno, frente al problema de la inflación, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál la nuestra? ¿Cuál la de los otros? Y lo mismo en cada uno de los temas, pobreza, marginalidad. ¿Y le gustaría un debate? ¿Le parece que suma? Todos los debates son necesarios. Todos los debates son necesarios. Creo que a la Argentina le falta gran parte de un debate político en todos los niveles, ¿no? Los problemas son graves, no es que la inflación, como decía Macri, lo resuelvo en 48 horas o que vamos a pobreza cero. Esos son eslogans que realmente no resisten el menor análisis. La problemática de la Argentina, hay problemas estructurales que datan desde hace mucho tiempo, no nos vamos a engañar, no es que todo se desbarrancó en los últimos 4 años, hay situaciones que vienen de mucho tiempo atrás. Bueno, que esto es lo que requiere, yo digo, cualquier gobierno que asuma, esto era necesario en el 2015, ahora mucho más porque la situación es mucho más grave. Consensos, búsqueda de debate, de denominadores comunes. Como Luis, ¿usted cree que van a captar muchos votos Labaña y el radicalismo que esté con Labaña? ¿Van a captar a muchos macristas desencantados? No sé si macristas, vamos a sumar votos de sectores de la sociedad que obviamente que pudieron haber creído en la idea de un cambio, entre comillas, en el 2015, que evidentemente se han sentido defraudados, como también de sectores que en el 2015 votaron más que a favor de Macri, en contra de la gestión y que obviamente hoy deben estar claramente desencantados, ¿no? Y que algunos temen el regreso de ese pasado, ¿no? Así, imagínate esta expresión de Pichetto de recién, apunta a crear miedo respecto de algunos retornos. Nosotros lo que le estamos planteando no es el retorno ni la continuidad, sino una alternativa nueva, ¿no? Si uno hila un poco más fino la declaración y lo que recién acaba de hacer Pichetto, en realidad a mí me trajo el recuerdo de otro momento de la historia, en otro país de la historia, cuando un macartismo absurdo. Sí, cuando se embruja a la izquierda. Algo habrán hecho, que es lo que decían a veces la ama de casa cuando había algún secuestro o alguna desaparición. Una época en la que nos tocó militar fuerte en la Juventud Radical y una vez se sorprendía de que personas comunes se llevaban detenidos y algo habrá hecho. Era muy zurdo, esas cosas como que eran elementos peyorativos que justificaban lo que ustedes imaginan, lo que pasó, digamos, ¿no? Luis, y también la hipocresía, ¿no? Yo ayer lo mencionaba. Si uno entra a las redes sociales y busca un discurso de Mauricio Macri de hace 3 meses, se lo escucha a Mauricio Macri criticar al peronismo diciéndole que fue el mal de los últimos 70 años. Hoy elige un peronista que lo acompañe. No, pero la sociedad se da cuenta de esto, ¿no? Sí, yo además te habría que decirle No hay que subestimar a la sociedad, a eso me refiero. Bien, Alfonsín decía en el 83 y lo reiteró que los conservadores en la Argentina han sido estériles e impotentes. Nunca pudieron garantizar siquiera un proceso de crecimiento de la economía. No hablemos luego de avanzar en el desarrollo, que es la distribución de ese crecimiento. Y en estos 70 años, los conservadores han estado presentes en todas las dictaduras, los funcionarios civiles de las dictaduras militares, más allá del horror. Por unas veces se queda en el discurso del genocidio, pero también evaluemos las políticas económicas de las dictaduras militares
que destruyeron pymes, que destruyeron trabajo, que extranjerizaron la economía, que endeudaron el país, etc. Bueno, un modelo que hoy se ha repetido, ¿no? ¿Qué Argentina deja Mauricio Macri? Una Argentina más complicada en todo sentido que la del 2015. Es mucho más complicada porque, bueno, es como que estuviéramos acostumbrados a inflaciones de un 40%, que es inusual en el mundo, a una pobreza que crece, que no se la baja, 30 o 35%, como va a terminar seguramente, es un valor muy, muy alto para un país como la Argentina. Hay otros países que han arrancado con esos niveles, pero uno los ve como poco a poco va bajando ese nivel de pobreza. Acá no. Sí, estos 4 años hoy estamos peores, además con un país realmente endeudado. O sea, cómo hacer frente a los compromisos, quien gane no sé cómo se lo va a plantear, ¿no? Usted decía el discurso, creo que lo tenemos, el discurso de Pichetto en Neuquén, cómo no oculta su desprecio en ese discurso a los que menos tienen, a los más pobres, hablando tan despectivamente de los cartoneros. Si lo tenemos, vemos a Pichetto en ese pasaje, a ver, lo vemos. Mucho más emprendedores tecnológicos, mercados libres y pocos cartoneros. No quiero ser despectivo, pero digamos, nosotros tenemos que alentar el mundo del trabajo. También acá hay que incluir los que buscan trabajo. Y hay que dar debates culturales de fondo en este proceso que tienen que ver con toda la estructuración del apoyo que hace el Estado a sectores que están desocupados, y que hay un esfuerzo extraordinario que también determina una carga impositiva. ¿Qué piensa, Luis? A ver, para crear trabajo en una sociedad como la nuestra hay que fomentar el consumo, fundamentalmente un modelo de consumo masivo. El trabajador que tiene un mejor sueldo lo gasta en el almacén le compra a la pyme. Todos los planes sociales deben ser siempre emergencias y si se requiere crear trabajo. Ahora, si yo achico el mercado de consumo, si yo extranjerizo la economía, si no fomento las exportaciones, ¿cuál es el trabajo genuino que puedo llegar a crear? Y tengo que tener políticas muy activas de emergencia, sabiendo que son políticas de emergencia, que no son políticas para todos los tiempos. Entonces, el cartonero es un emergente de una crisis social clara, de un nivel de pobreza en la sociedad. Yo podré protegerlo. Si no es una elección. No, por supuesto claro, que nadie le gusta estar desocupado, vivir de la limosna o tener trabajos escasamente remunerados. Ahora, cuando no queda otro remedio que para llevar un pedazo de pan a la casa, y bueno, salir a cirujear, como decíamos en otra época, uno sale a cirujear. Yo tengo que tener una política de protección y apuntando a generación de trabajo. Ahora, ¿cómo genero trabajo si yo destruyo las pymes, no las apoyo en una política activa de exportaciones y no genero trabajo o mato el mercado de consumo? Luis, ¿cuántas veces prometieron que iban a llegar las inversiones? ¿Usted recuerda el G20, que la primera semana había ese clima de entusiasmo del gobierno y decían, ahora sí, después del G20, las principales empresas del mundo El van segundo semestre. El segundo semestre, nunca llegó. Muy simple, si yo frenara la fuga de capitales y permitiera que esos capitales que se van se reinvirtieran, ¿qué necesidad de inversión? ¿Qué sentido tiene que yo que exporto, y cuando alguien exporta trabajo argentino, materia prima argentina, pueda dejar el dinero, el producto de esas exportaciones, no sé cuánto tiempo fuera del país? No traerlo de nuevo a la Argentina, invertirlo, reinvertirlo y generar puestos de trabajo. Si nosotros frenáramos tan solo la fuga de capitales y tuviéramos una política tributaria que fomentara la inversión de las pymes, que son las que más fuente de trabajo suelen generar, estaríamos mucho mejor, ahora, obviamente. Su idea es una idea de proteccionismo de la industria nacional, claramente. Obviamente, ¿De dónde viene un proteccionismo que tiene que ser, no un proteccionismo absurdo, sino lo que siempre se ha planteado. Yo te protejo durante 2 o 3 años para que vos reinviertas, mejores la tecnología y compitas. ¿Y cómo se explica esta última decisión, esta última medida que aparentemente se va a efectivizar dentro de 10 días, que es la eliminación de los precios mínimos del calzado a la hora de las importaciones? Encima una industria que está muy golpeada, porque el calzado es de las más golpeadas dentro Y habrá del que mundo preguntarse textil. cuál es el sector de concentrado que hace negocio con la importación del calzado. Esa es la respuesta. Este gobierno viene respondiendo a esos intereses.
Nosotros estamos, a veces nos agarramos la cabeza, importamos carne de cerdo en la Argentina. Aumentó el consumo y en lugar de aumentar la producción estamos importando volúmenes crecientes de carne de cerdo desde Brasil. O sea, no se requiere gran tecnología para aumentar la producción. Pero un gobierno, Luis, que ha beneficiado al sector agrario, no la industria. Ha beneficiado fundamentalmente al sector financiero y a las empresas reguladas. Al sector del campo, ¿no? ¿No crees? Sí, parcialmente. Yo diría mucho más, porque a ver, el sector del campo es, si yo el negocio de la exportación lo hace las grandes exportadoras, no necesariamente en beneficio del productor. Ponete en el precio de la soja, empezá a descontar retenciones, impuestos, etcétera. Transporte, costos de flete muy caros. Realmente el negocio, la parte del león, se la terminan quedando los de siempre, los grandes exportadores. Ahora quieren atraer a los desencantados diciendo que la situación a partir del 2019 va a cambiar, que ya la inflación lentamente está bajando, ¿no? Le envían ese mensaje a la sociedad. ¿Usted qué le dice a ese ciudadano? Yo creo que después de haber prometido todas las promesas que se hicieron el próximo semestre, el segundo semestre, no sé de qué año, y es poco creíble. Sin un cambio de rumbo en la política económica, difícilmente resolvamos el tema de la inflación. Podemos tener por ahí un periodo de que la inflación bajó a 2 puntos, 2,5 puntos. Pero que sigue siendo muy alta. Claro, pero 30% a nivel internacional. No existe, es una locura. O sea, viene de un 3.1 al que ayer se dio a conocer de mayo y para junio se está hablando de 2.5. Sigue siendo de las más altas del mundo. Vamos a estar a fin de año, son las proyecciones, en un 40%. Es una inflación muy alta y una tasa de interés en el orden. Si las LELIC pagan 70%, ¿a cuánto llega ese dinero cuando una pyme va a pedir no necesariamente el crédito? Ustedes saben, las pymes muchas veces se manejan con giro en descubierto, con esos mecanismos. Esas tasas están por encima del 100%. No hay forma de reactivar la economía en este marco. Luis, la última, su mirada sobre el sector sindical. Sí. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que los trabajadores están sufriendo. A veces uno esperaría un nivel de mayor reacción o de mayor resistencia a muchas políticas económicas. A mí me asusta a veces que no se defienda a fondo, o por lo menos desde mi punto de vista, quizás, de las fuentes de trabajo, ¿no? Entonces hay un mercado informal que a veces no está en relación de dependencia y que es muy importante. Bien. Luis, muchas gracias por haber venido, muy amable. Gracias. Recién le preguntábamos a alguien que forma parte del radicalismo qué piensa de una industria que está totalmente desprotegida, de un gobierno que decidió abrirle el mundo a las importaciones y que además, medida tras medida, perjudica aún más la industria que está en peligro. ¿De qué estamos hablando? De esta información que se dio a conocer de que se busca eliminar el precio mínimo a la importación del calzado, el calzado muy perjudicado en estos últimos años. ¿Esto qué implica, para decirlo de una manera sencilla, que puede entrar cualquier producto de cualquier precio de la industria del calzado y competir con la industria nacional? ¿Qué pasa con la industria nacional? Siente el golpe tremendamente. Esto no es la primera vez que pasa en la República Argentina. ¿Alguna vez alguien nos